Ustedes le dan esa estructura de flujos. Recuerden que esto es lo normal que nosotros hacemos. Si a nosotros nos dan, por ejemplo, una utilidad operativa, que es la que nosotros conocemos como utilidad antes de impuestos. Esta utilidad que nosotros tenemos de referencia de antes de impuesto no es flujo de efectivo. Para llegar a flujo de efectivo, la utilidad, le resto el impuesto, calculo primero el impuesto, se lo resto para tener utilidad neta o utilidad después de impuestos. La utilidad neta, si yo tuviera una inversión de este valor, por ejemplo, le hago el ajuste de la depreciación y la amortización que están incluidas dentro de esto. Entonces, el flujo neto de efectivo es la suma de la utilidad después de impuestos más el ajuste de la depreciación y la amortización. Por favor, tomen en cuenta que esto es la estructura formal. Pero ¿qué pasaría en un examen final? Empezamos con las complicaciones. Si a mí, por ejemplo, me dan los datos de utilidades netas o utilidades operativas, tengo que leer bien, porque esto no es el flujo de efectivo. Vean hasta dónde estoy para llegar a flujo de efectivo. Si me dan utilidad operativa, me falta el cálculo de impuesto, la utilidad después de impuesto y los ajustes. Si me dan utilidad neta, me faltan los ajustes. ¿De dónde saco esto? Esto de los activos fijos y esto de los diferidos. Entonces me tendrían que proporcionar ambos valores. Si en un examen no me dan esta utilidad, este flujo de efectivo, tendría que llegar a él de acuerdo a la información que se me proporciona. Por favor, si tienen dudas me lo dicen. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no siempre en un examen vienen los flujos de efectivo. Me pueden dar utilidad operativa, donde me faltaría hacer estos cálculos por año, o me pueden dar utilidad neta, donde me haga falta los ajustes. ¿Dudas con eso? Si estoy siendo claro, me informan, por favor. Y si no, también. Y pues me puedes repetirme qué significa utilidad operativa. La utilidad operativa es equivalente a la utilidad antes de impuestos, o sea, restarle a los ingresos, los costos y gastos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Estamos? Eso es utilidad antes de impuestos, utilidad operativa. Por eso, aquí en un final de financiera se evalúa que usted sepa de estructura. Si usted no le dan el flujo neto de efectivo, tiene que calcularlo forzosamente. Hay otro tipo de complicaciones que podrían darnos. ¿A qué me refiero? Cuando les están hablando de utilidades, por ejemplo, si me dicen las utilidades presentadas, por ejemplo, que me dijeran en las siguientes utilidades, que fuera esta, me dicen, en esta utilidad, que fuera esta, me dan de varios años. Todavía no se ha aprovechado el beneficio de las depreciaciones. ¿En dónde aprovecho el beneficio de la depreciación? Lo aprovecho hasta que pago impuesto. Quiere decir que no la he restado de los ingresos. Entonces, sería utilidad antes de depreciaciones. Esta, utilidad antes de depreciaciones. ¿Eso qué significa? Que debo calcular la depreciación, restarla para sacar la utilidad antes de impuestos y sacar todo lo demás. Pero tengo que leer. En donde yo veo que ustedes conocen estructura en hacerle ese tipo de ajustes. Entonces, si yo les digo, utilidad antes de depreciación es esta, no he operado la depreciación. El beneficio de la depreciación es hasta que yo tengo una utilidad antes de impuesto y calculo el impuesto. Hasta entonces no se ha mostrado ningún beneficio. Lo mismo pasa con la amortización. Si en lugar de esto, aquí estuviera la depreciación, aquí estuviera la amortización, entonces aquí sería utilidad antes de amortización. ¿Me doy a entender? Esto ya es análisis financiero y es donde yo creo que ustedes conocen. ¿Estamos?
¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si me dan cualquier utilidad que no sea flujo neto, tengo que buscar la estructura correcta y llegar al flujo neto de efectivo para poder trabajar con estos valores. Obviamente hay una técnica que vamos a ver en este momento que no necesita el total de flujos netos, sino que las utilidades. Eso sí lo vamos a ver en este momento. Bueno, no hay dudas con lo que acabo de hablar, porque lo que hablamos es estructura, ordenar bien esta estructura. Y con eso trabajamos de una manera completa, ya sin ningún tipo de dificultad. Bueno, ya tenemos esto, ya armamos el flujo de efectivo por año, ya ordené mi estructura, ya trabajé el resultado, entonces ahora comienzo a buscar los análisis. Y aquí es donde comienzo a grabar. Voy a grabar esta primera técnica. Muy bien. En la parte 5 del caso, o la quinta parte del caso que hemos usado de ejemplo, nos muestra dos tipos de evaluación que son necesarias. En primer lugar, nos da la estructura de los flujos de efectivo, que son los datos que hemos empleado en todos los demás aspectos financieros. El caso dice que se espera que un retorno de inversión no sea mayor al 20%. ROI es equivalente a la técnica de retorno de inversión. Y nos dice que el periodo de recuperación no sea menor o no supere los 4 años. Vamos a hacer la técnica ROI. Para hacer la técnica ROI tenemos esta fórmula inicialmente, donde el ROI es equivalente a la sumatoria de utilidades menos la inversión. Sumatoria de utilidades menos la inversión como numerador dividido el valor de inversión. ¿Qué hacemos entonces? Necesito disponer de las utilidades de los años que estoy trabajando. Estas son utilidades netas. Entonces, del flujo de efectivo tomo las utilidades después de impuestos, utilidades netas, y estas son las que voy a emplear de los años. Hago una sumatoria inicial de los 5 datos. Entonces sumo las utilidades y me da 952.070. La inversión la tenemos acá. Aquí está en valor negativo. Yo la puedo utilizar positivo. No hay problema con esto. Entonces tomo el valor positivo, inversión, y hago en este caso la resta. Utilidad, la sumatoria de utilidades, 952.070 menos 775.000 me da 177.070. Y ahora dice que para obtener el dato lo divido dentro de la inversión. Entonces divido 177.070, que es la diferencia, dentro de 775.000, que sería la inversión. Y me da un ROI de 22.85. A usted le va a dar quizá un resultado en proporción. Usted lo puede trasladar a porcentaje. Está bien si le coloca 2 decimales. ¿Qué significa el ROI? Después de haber recuperado la inversión, genero un excedente, una rentabilidad. No solo recupero la inversión, sí hay retorno de inversión, sino que genero un rendimiento del 22.85% con las utilidades generadas para el proyecto. Con esto tendríamos la primera técnica denominada ROI o retorno de inversión. Bueno, consulta, compañeros. ¿Cómo dijo el análisis, Lick? Perdone. Ok. Que después de haber recuperado inversión, genera un excedente que equivale, en este caso, al 22, casi el 23%. Eso quiere decir que sí voy a recuperar la inversión y voy a generar un pequeño excedente. Si el ROI es arriba de 1, ya está siendo un valor que beneficia. Sin embargo, entre más pequeño sea o más cercano a 0, aunque hay beneficios, el rendimiento es poco.
Y eso se pone a tela de análisis para los inversionistas. ¿Qué tanto esperan ellos? Entonces ahora comparo. Ellos esperan el 20%. Entonces, aquí me piden el 22.85 si cumplo con esa condición. Y además supero en un 2.85%. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Ok. ¿Alguien más? Entonces, la pregunta. dígame. Yo me perdí cuando estaba empezando a explicar el primer cuadrito. No sé si lo podría repetir, disculpe. ¿Qué cuadro? Arriba donde están los años. ¿Cuál es el primerito arriba antes del retorno de inversión? ¿Cómo es Estos, ustedes? Ajá, estos esos datos. datos los saqué de las utilidades que están acá, en el caso. ¿Ven? Sí. Ok, ese estado de resultados ya no los da el caso, ¿verdad? Sí, y en el caso que ustedes estén en un examen, o los construyen o se los dan. Entonces, de ahí es donde los toman y las utilidades son las que va a emplear para el cálculo del ROI, porque la fórmula es sumatoria de utilidades menos inversión. Dividido inversión, ¿estamos? Así es, licenciado. Muchas gracias. Ok. Vamos con la siguiente técnica. No sé si ya estamos todos con el ROI, el retorno de inversión. Sí, Lick, gracias. Gracias. Ok, vamos con la siguiente. Vamos ahora con el periodo de recuperación de inversión. El periodo de recuperación de inversión es otra técnica que antes de entrar a ella necesito que vayamos al libro, por favor. Vamos al libro, al capítulo 5. El periodo de recuperación de inversión simple, página 163, 163, por favor, antes de entrar al caso. Disculpe, la molestia, que dijo que significaba ROI directamente, solo lo tomamos como retorno de inversión. Ajá. Ah, gracias. Y la segunda técnica es periodo de recuperación simple, dijo usted. Sí. Ok, gracias. Bueno, usted tiene dos pautas generales. O evaluar el proyecto del punto financiero sin tomar en cuenta la pérdida del valor del dinero en el tiempo, o hacerlo desde el punto de vista económico, donde sí va a tomar en cuenta la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Veamos. Página 163. Método del periodo de recuperación simple. Es el método más sencillo para evaluar la factibilidad de un proyecto y consiste en determinar el tiempo en que el proyecto recupera la inversión inicial. Este método en algunos libros, principalmente en universidades privadas, lo conocen como payback o retorno de pago. Esto es lo que estamos viendo. El proyecto será factible si el periodo de recuperación es menor o igual a un valor meta que se haya propuesto. Entre sus ventajas se cuentan las siguientes. Simplicidad. Basta con restar los montos de los flujos netos del proyecto a la inversión inicial en el plazo que ésta se ha recuperado. Es el periodo de recuperación. Se señala liquidez. Es apropiado particularmente en el caso de empresas pequeñas, pues suelen tener problemas de liquidez. Y eso es un buen indicador de la rentabilidad a corto plazo. Al decir a corto plazo nos referimos a un par de años del periodo. O sea, vemos en cuánto tiempo se recupera la inversión y si se ha recuperado la inversión, se han generado excedentes de capital. Eso es liquidez. Entre sus desventajas está, mide el plazo del tiempo y no la rentabilidad de los proyectos. No considera el valor del dinero a través del tiempo. No considera lo que sucede con el proyecto después del plazo de recuperación, lo que favorece a los proyectos de rápida recuperación y no a los que inician lentamente, pero a la larga resultan proyectos más atractivos. O sea, sí resultan atractivos, pero no tiene un efecto económico, no se ve qué es lo que pasa si el efecto económico sucediera. Y además, el periodo donde se analiza el proyecto
solamente le da una pauta de cuánto tiempo se recupera, pero no le dice qué va a pasar financieramente después. Esa fracción de tiempo extra no está siendo especificada. Y dice, aun cuando indica liquidez inmediata, esta no señala la posición de liquidez de la empresa a largo plazo. Eso es algo claro. Entonces, hay que analizar esto. Usted puede seguir leyendo desde la página 164 hasta la 166. Allí van a poder encontrar esta pequeña técnica. Vamos entonces con la información. Voy a grabar en este momento, ya vimos el libro, vamos a ir despacio con lo que dice el libro. Voy con la segunda técnica, periodo de recuperación de inversión. A las En la 3. primera técnica se veía que el ROI era el Sí, a las 3. se cubría el porcentaje esperado, en este caso para los inversionistas del 20%, y la aplicación nos dio 22.85 si era factible. Sin embargo, esto hay que evaluarlo más porque la parte de la inversión no solo se analiza con una técnica. La siguiente sería el retorno de inversión. El periodo, de recuperación de inversión. Para ello dicen que los socios establecen 4 años que no sean superados, como máximo 4, pero no más allá de 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es nada más aplicando descuentos a la inversión, y se los voy a mostrar en este momento. Voy a borrar aquí los datos. ¿De dónde salen los cálculos? Primero, necesito tener el valor de inversión, aquí lo estoy poniendo en positivo, que viene de acuerdo al valor que está acá. Aquí está en negativo porque se representa como desembolso en el año 0, como se ha explicado anteriormente. 775,000 es el valor total de inversión. Es el valor que yo tengo acá. El primer año, aquí sí ya utilizo los flujos de efectivo, genero un flujo de efectivo de este valor. ¿De dónde vienen estos valores? Pues de los detalles que están acá en el flujo que me proporciona el mismo caso. Entonces, todo esto es estimación, no se olvide. Al periodo de recuperación lo voy calculando así. A la inversión le resto el flujo del primer año y me queda un valor todavía alto. O sea, el primer año pasa completo y se absorbe dentro de la inversión. Pero ya me queda un saldo todavía alto. Entonces necesito agregar el flujo del otro año. Agrego este flujo. Este es el otro año que también estoy incluyendo. Hago la resta, quiere decir que pasó otro año y todavía nos queda un valor restante de inversión. Ya van 2 años. Este valor todavía me permite absorber un flujo más, que sería el flujo del tercer año. El saldo por recuperar, lo único que hago es restar al total de inversión el valor del flujo. Y me queda un valor todavía alto, pero ya pasaron 3 años. ¿Qué es lo que hago en este momento? Evaluar entonces y analizar cuál va a ser el flujo del cuarto año, que sería este valor. Repito, estos los estoy tomando de los flujos que el mismo caso me presenta. Entonces, ¿qué hago? Como el valor por recuperar es menor, entiéndase eso, es menor al flujo de efectivo de ese año que me toca, aquí ya no resto, porque si resto me daría un valor negativo. Entonces, ¿qué hago? Divido. Por eso aquí está la operación. Dinero por recuperar, que serían 214.387, dividido el flujo neto de efectivo del cuarto año. Divido entonces 214.387 dentro de 257.035, me da este resultado. Esta división la uso con todos los decimales que me dio, y esta es una fracción de tiempo. Yo bien podría decir que el periodo de recuperación de inversión son 1, 2, 3, 3.83 años. Yo quisiera indagar cuánto representa ese punto 83 de un año,
pues simplemente multiplico el valor por 12 y me queda 10.0089. Multiplico estos dos y me queda 10.008 y más decimal. Quiere decir que este valor entero representa 10 meses. Entonces, repito, la división de estos valores por 12 meses, porque esta es la fracción del año, me equivale a 10 meses. Por eso tengo aquí 10 meses. Si yo quisiera seguir ampliando, puedo multiplicar esto sin el dato entero, que sería esto. Aquí le quito el entero y me queda esto, por 30, y me daría la fracción de días. Pero no es necesario llegar a tanto. Solo con que yo tenga 3 años y 10 meses, ya tengo una respuesta, que sería que la inversión será recuperada en esa fracción de tiempo. Ahora, veo la condición de los socios y establezco que ellos dicen que no se superen los 4 años. Estoy muy